Qué bueno que hayas podido llegar a este segundo módulo del curso virtual de tutores de resiliencia a la Universidad de Antioquia y la Gobernación de Antioquia. En este segundo módulo vamos a comprender qué son los factores de riesgo y qué son los factores de protección. Para poder identificarlos, partimos de la premisa: las enfermedades no se distribuyen al azar. Las enfermedades están profundamente determinadas por la estructura social, política y económica en la que vivimos. ¿Qué significa esto? Que personas que tienen contextos de mayor vulnerabilidad son aquellas personas que presentan mayores enfermedades, mayores afectaciones en su salud. Comprender los determinantes sociales nos permite identificar que hay unos determinantes estructurales de las desigualdades en salud. Estas condicionadas por el contexto socioeconómico y político, por el gobierno, la tradición política, los territorios, la etnia, edad, género, clase social, esos determinantes que van generando que uno empiece a identificar esas desigualdades en la salud. Pero también hay unos recursos que son materiales o lo que denominamos esos determinantes intermedios, como lo son el entorno residencial, los factores psicosociales que hacen parte del contexto, factores culturales y factores también biológicos o comportamentales. Los servicios de salud a los cuales acceden a las personas también van generando mayores desigualdades en la salud. Ustedes pueden ver en pantalla el mapa de Antioquia, que tiene unos puntos rojos, y es la perfecta explicación de cómo funcionan los determinantes sociales en la resiliencia. En el 2018, con la Gobernación de Antioquia, la Facultad Nacional de Salud Pública desarrolló una línea de base en resiliencia para todo el departamento. Se tomaron se hizo un muestreo aleatorio, estratificado. Posteriormente se hizo un factor de expansión para determinar en esa línea de base cuáles eran las subregiones que tenían menores niveles de resiliencia. Y nos encontramos que las subregiones con menores niveles de resiliencia fueron Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio. Subregiones que también en el escenario político, para entender esa interpretación de los determinantes sociales, son las subregiones que presentan mayores necesidades básicas insatisfechas, menores índices de calidad de vida, mayores tasas de desempleo, mayores hogares en condición de pobreza. Porque es importante identificar los determinantes de la salud en la resiliencia. En las últimas temporadas, en los últimos gobiernos, se ha empezado a utilizar el concepto de la resiliencia y se ha prostituido el concepto de la resiliencia, a tal punto que la resiliencia ahora se utiliza como un dispositivo de control y de poder. A esa resiliencia no es a la que nosotros hacemos referencia en este curso de tutores de resiliencia. Ese tipo de resiliencia ha estado asociado, lo escuchamos en diversos discursos donde se dice: Colombia es resiliente, sufrimos, somos pobres y somos resilientes. A ese concepto de resiliencia no es al que le hace una apuesta clara este curso. La resiliencia en este curso va a ser entendida desde otra óptica, y esa óptica tiene que ver con la reivindicación también de los derechos. Cuando planteemos, esas personas son pobres, han sufrido la violencia, por eso son resilientes. A ese tipo de afirmaciones, ustedes como tutores de resiliencia que van a ser certificados por la Universidad de Antioquia, les invito a que lo tachen con una X. Ese no es nuestro concepto de resiliencia. En este módulo, ustedes van a poder entender cuál es ese concepto de resiliencia al que nosotros le hacemos una apuesta y cuáles son esos factores de riesgo y esos factores de protección. Este gráfico nos deja en evidencia que no el que más sufre es el que más resiliencia tiene. Evidentemente hay unas condiciones, unos determinantes sociales que hacen que las personas estén transitando por estas situaciones y presenten estos niveles de resiliencia. Vamos aquí con el primer concepto de lo que vamos a entender por resiliencia, para que identifiquemos factores de protección, factores de resiliencia. En pantalla ustedes ven
una estrella de mar que está en una red de pescador. Esta es la metáfora de la estrella de mar y con ella vamos a entender a qué tipo de resiliencia hacemos nosotros mención. Una estrella de mar que está atravesada por un contexto de adversidad. Esa estrella de mar está pasando por una situación que la está poniendo en riesgo. Porque esa estrella de mar, su contexto, su ambiente es el mar. Ella no puede estar en esa red de pescador que se convierte en su factor de riesgo. Con esta metáfora vamos a hacer una interpretación y una clarificación de la diferencia entre resiliencia y resistencia. Conceptos que comúnmente se confunden. Si esa estrella de mar, ella de ahí tiene que salir, porque esa adversidad la está poniendo en riesgo. Si esa estrella de mar se genera unos tentáculos, unas ventosas, ella solita se recompone biológicamente y saca todo de sí biológicamente para salir de esa adversidad, y ella solita sale y pasa por la arena y transita por esa arena, por ese factor que la está poniendo en riesgo y se tira al mar, ella sola. Estamos hablando de una estrella de mar resistente. Resistió sola, nadie le ayudó, ella sola se recompuso, ella sola sacó sus propios medios y resistió. En la psicología, este es el concepto del hardiness. En los materiales de apoyo ustedes van a poder profundizar un poco más en este concepto. Hardiness, la resistencia, la templanza, que es en la que se trabaja a partir de procesos terapéuticos. Cuando hablamos nosotros de la resiliencia, la misma estrella de mar, el mismo contexto de adversidad, pero el proceso que transita es diferente. Cuando hablamos de resiliencia, cuando llega un tutor, cuando llega una persona, una institución, se acerca a la estrellita de mar, le pregunta a estrellita de mar, buenos días, ¿cómo estás? Y ese tutor de resiliencia toma en sus manos esa estrellita de mar, la pasa por esos factores de riesgo, por esa arena que la puede quemar, la lleva con mucho cuidado, la lleva con mucho cuidado, le da un besito y la tira al mar. Ese es el proceso de la resiliencia. La resiliencia obliga la existencia de un otro. Cuando una persona sale adelante sola es resistente. Y esa es la confusión que tenemos en Colombia. En Colombia la gente ha resistido. Por eso en el Bajo Cauca la gente no se explicaba y decía, pero es que nosotros todo lo que hemos aguantado. En la resiliencia no se aguanta. Esa es la resistencia. Todas estas poblaciones, el Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, con factores de riesgo tan amplios como la violencia generalizada, condiciones de pobreza extrema, han resistido, han aguantado. Y a esa no es la apuesta que nosotros hacemos desde este modelo. El modelo que presentamos en este curso de tutores de resiliencia es un modelo que nos plantea la resiliencia como un proceso que exige la participación de otros, esos otros que son instituciones, esos otros que son los tutores de resiliencia como ustedes que se están formando. Entonces, clave número 1 para entender factores de riesgo y factores de protección, nosotros trabajamos la resiliencia como un proceso, no la resistencia. En tal sentido, diversos autores han planteado cuáles son los factores de riesgo que acontecen en una persona, en un niño, en un adolescente, en un adulto. Todos estos son los factores de riesgo. Pobreza crónica y psicopatología, disfunción familiar, género masculino, tienen mayores factores de riesgo en la salud mental los hombres. Deserción escolar, muerte, guerra, violencia intrafamiliar, violencia organizada. ¿Qué significa con esto? Que aquellas personas que presenten estos factores de riesgo son personas que seguramente van a tener unos niveles de resiliencia más bajos, por tanto hay que entrenarlos. Y para eso es que está este curso de tutores de resiliencia, para que nosotros, a pesar de estas múltiples adversidades, entrenemos en los niños y en las niñas habilidades de resiliencia
que les permita resignificar con otros esos procesos y volverse sujetos que exigen sus derechos. El sujeto de la resiliencia no es un sujeto pasivo, no es un sujeto que aguanta. El sujeto de la resiliencia es un sujeto que propone creativamente cómo superar esa adversidad acompañado de otros y aprendiendo de esas situaciones que lo están rodeando. Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, también estamos hablando de factores de protección. El tutor de resiliencia lo que hace es incrementar los factores de protección para que esos factores de riesgo no afecten tanto a ese sujeto con el que se está trabajando. Esos son los factores de protección. Tenemos factores externos y tenemos factores internos. En los factores externos tenemos las relaciones afectivas, familiares, madre, padre, cuidadores, maestros, acompañantes, entrenadores, los juegos, el deporte, entrenamiento de habilidades sociales, de asertividad social, y tenemos unos factores internos. En esos factores internos tenemos la autoestima, la creatividad, la espiritualidad, la identidad social, la identidad deportiva, todo lo que tiene que ver con el vínculo familiar, las artes. Todos estos hacen parte de esos factores de protección que nosotros vamos a entrenar en los niños y en las niñas. Les voy a compartir una experiencia en la cual este modelo de resiliencia en el que ustedes van a ser capacitados se implementó en un municipio, en el municipio de Santo Domingo, Antioquia, en el departamento de Antioquia, en el área rural. Voy a compartir con ustedes la experiencia, cómo se implementa ese modelo, los resultados que obtuvo ese modelo, porque a partir de ahí ustedes en los materiales de apoyo van a encontrar toda la guía de cómo se implementan estos talleres, para que posteriormente en el tercer módulo de este curso de tutores de resiliencia nos adentremos a los modelos de intervención para que ustedes puedan implementarlo en sus comunidades con los niños o con las niñas, recordando la premisa: entreno la resiliencia en mí como tutor de resiliencia para poderlo hacer en niños y niñas. Esta experiencia psicosocial se desarrolla con un grupo de niños y niñas víctimas de la violencia. En su momento no se sabía que eran niños y niñas víctimas de la violencia. Contacto con el municipio de Santo Domingo, municipio del cual soy oriunda, solicitando acceso a una de las comunidades para implementar el modelo de resiliencia que desarrollé en mi tesis doctoral, y me dicen que en una de las veredas se puede implementar el modelo de intervención. Solicité por cuestiones de bioética que fuera una de las poblaciones menos vulnerables, una de las poblaciones que no tuviese tantos problemas sociales para evitar causar mayor daño. De la alcaldía me facilitan entonces el contacto con una de las docentes rurales y empezamos a implementar el modelo de intervención. El modelo de intervención constó de 4 partes. En el primer momento se tiene un contacto con la población, fundamental esa inserción en las dinámicas que ellos venían desarrollando. Logro identificar que cuando empiezo a trabajar con ese grupo poblacional, en su mayoría en los descansos, encontré niveles elevados de agresividad. Es importante que ustedes como tutores tengan también la claridad de la diferencia entre la impulsividad y la agresividad. En muchos de los escenarios, cuando acudimos a capacitar docentes en las subregiones como tutores de resiliencia, plantean: Sandra, es que este niño es muy agresivo. ¿Qué es agresivo?, le pregunto a los profesores. Es que es muy contestón. Uno no le puede decir nada porque es que es muy contestón. Es diferente la impulsividad de la agresividad. La agresividad es cuando hay un golpe, cuando hay una agresión, cuando el niño o la niña generan una agresión contra el tutor o contra alguno de sus compañeros. La impulsividad es cuando el niño es contestatario, en el término coloquial que conocemos es respondón, que no se le puede decir nada porque ahí mismo explota como una crispetica. Esos son los niños que conocemos como los niños que tienen unos niveles de impulsividad que deben ser
analizados y que deben ser también con ellos dialogados para ver cuáles son esas formas positivas de expresar esa impulsividad. Encontré en ese grupo poblacional niveles elevados de agresividad, golpeaban a la docente, algunos de ellos golpeaban a la docente, golpeaban a sus compañeros. Encontré que había muy baja tolerancia a la frustración. Cuando jugaban fútbol no querían perder, cada vez que perdían algún partido o algún concurso que estaban haciendo, había un retraimiento, empezaban a golpear, no querían seguir jugando en esta actividad. Yo centré la atención. Cuando llego a esta escuela, le pregunto a la profesora, le ruego el favor que usted me escriba en esta hoja los niños que para usted son los niños problema, o los niños que uno dice son demasiado problemáticos, me están dañando la clase, no sé cómo controlarlos. Y profesora, le ruego el favor que en esta otra página me escriba los niños que para usted son el ejemplo de la clase, que son los perfectos, que son los que usted quisiera que todos los niños fueran así juiciosos, que obedecen y todo lo que pues uno como docente esperaría del estudiante. Evidentemente la profesora me entrega esos listados y encuentro que aquellos niños que tenían mayores niveles de agresividad y también impulsividad eran los niños que estaban ubicados en el listado que la profesora indicaba que eran los incontrolables, y en aquellos que eran los niños pues perfectos, que siempre cumplían con el deber. Con esos grupos poblacionales fue con los que centré la atención. ¿Por qué se centra la atención con estos dos polos? Hay una teoría que es la teoría mesopanómica, la teoría del justo medio, planteada por Héctor Abad Gómez. Héctor Abad Gómez plantea: todos los extremos son peligrosos, todos los extremos generan riesgos, por tanto hay que estar en el justo medio, la teoría mesopanómica, la teoría del justo medio. Esos niños y niñas que estaban en ese justo medio, el proceso lo que sirve es para incrementar su resiliencia y para hacerles con muchas más habilidades resilientes, pero los niños que se convierten en un riesgo son esos que están en el polo. El niño que nunca se equivoca, pero que tampoco está en los descansos, socializando, que siempre quiere que todo sea perfecto, porque allí hay una situación de una sobreexigencia que el niño a veces no sabe tramitar, o el niño que se vuelve incontrolable para la profesora. Centré entonces mi atención en la intervención de estos dos grupos poblacionales. El segundo momento fue el análisis del entorno psicosocial del grupo. ¿Cómo se desarrolla este análisis del entorno psicosocial? En una investigación que se desarrolla en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, el juego de los niños en la guerra, en este estudio tomaron niños desvinculados de las FARC que estaban en un instituto del bienestar familiar y les hicieron unas entrevistas a profundidad para ver estos niños que habían sido desvinculados de la guerrilla, qué factores de riesgo presentaban cuando hicieron su vinculación voluntaria. Tenemos que tener mucho cuidado porque el reclutamiento forzado de menores siempre va a ser catalogado como reclutamiento forzado, así el niño o la niña o el adolescente hayan decidido ir de manera voluntaria. Siempre va a ser tipificado como reclutamiento forzado. Pero estos niños habían ido de manera voluntaria a presentarse a este grupo armado, indicando que querían ser parte de las filas de este grupo. Insisto, sigue siendo reclutamiento forzado, pero se vinculan de esa manera pues voluntaria y empezaron a hacerles un análisis, unas entrevistas a profundidad, qué había pasado en la historia de vida de estos niños para que se fuesen de manera voluntaria a este grupo armado. Encontraron que eran niños que presentaban sintomatología depresiva, niños y niñas que tenían muy baja autoestima, tenían baja tolerancia a la frustración, niños que venían de condiciones de pobreza, violencia intrafamiliar y naturalización de la guerra. Miren ustedes, estos son los factores de riesgo que permiten que un niño pueda ingresar a un grupo armado, o también puede ser otra acción generadora de daño, como por ejemplo el consumo de sustancias psicoactivas. Un niño o niña que tengan estos factores de riesgo es un niño que debe entrar en un proceso para promoción de resiliencia. Entonces,
Estos riesgos que se presentaron en este grupo poblacional, en el material de apoyo ustedes van a tener unas rejillas, no son evaluaciones clínicas, no son tamizajes en salud mental, sino que son unas rejillas que les permiten a ustedes identificar cuáles son algunos indicadores que les permiten identificar si los niños o niñas tienen algunas de estas características. Frente a la depresión van a encontrar unos indicadores de algunas frases que dicen los niños que tienen sintomatología depresiva, algunas situaciones que ellos vivencian, algunos comportamientos que pueden tener y ustedes ahí podrán identificar si hay alguna sintomatología. No significa con ello que tengan un trastorno. Significa que hay unos síntomas, que hay unos comportamientos que van generando una alerta al tutor de resiliencia. Ustedes con esta formación no quedan convertidos en psicólogos. Ustedes con esta formación no van a poder evaluar, no van a hacer un tamizaje, pero sí van a tener una posibilidad de mirar el comportamiento, de mirar esos determinantes sociales que están haciendo parte de estos grupos poblacionales que les pueden afectar. De igual manera van a poder identificar la autoestima. Hay unos indicadores que les permiten decir unas frases que los niños dicen a menudo, niños y niñas dicen a menudo, que nos permiten generar una alerta e indicar que tienen baja autoestima. De igual manera, baja tolerancia a la frustración. La baja tolerancia a la frustración la pueden ustedes identificar en los juegos, en los recreos, en los descansos con los niños, aquellos niños que no les gusta perder, que se sienten frustrados cuando hacen algún error, cuando cometen algún error y rasgan la hoja, eso es baja tolerancia a la frustración. Nuestro país hace un flaco favor a la tolerancia a la frustración, con lo que tiene que ver con el incremento de equipos de fútbol que siempre van a ganar. No ganamos todos, sino que siempre tiene que haber un ganador y un perdedor, y por eso en la guía de promoción de resiliencia ustedes van a encontrar 12 talleres que promueven el juego cooperativo. El juego cooperativo es ganamos todos o perdemos todos, un juego que incrementa el espíritu Ubuntu. ¿Qué es el espíritu Ubuntu? Una palabra que viene del continente africano, que viene de una experiencia de un grupo de niños en una de las aldeas en África. Una de las tutoras que estaba trabajando con ellos les dice: vamos a hacer una carrera, vamos a ver quién llega primero a la cesta de frutas, y ponen una cesta de frutas en el horizonte para que el que llegue más rápido se gana esa cesta de frutas y se la puede llevar a casa. Los niños se ubican en la línea de meta, les dan la salida y salen todos corriendo por la canasta de frutas. En la línea de llegada, el primer niño que llega con una diferencia significativa, llega y se para antes de cruzar la línea. No cruza la línea, mira atrás y espera a los otros que vienen. El segundo viene, se ubica en la línea de meta hasta que llegan todos. Cuando están todos en la línea de meta, se toman la mano y saltan la línea de meta. Y ese es el espíritu Ubuntu, ganamos todos. Esta tribu africana tiene mucho que enseñarnos desde ese espíritu Ubuntu. A los niños y niñas no podemos seguir entrenándolos en la competitividad, en que el otro pierda, no. ¿Cómo puedo yo hacer que la solidaridad se convierta en un valor prosocial para estos niños y niñas? Encontramos en este grupo poblacional muy baja tolerancia a la frustración. En ese estudio que hacen con estos niños desvinculados de las FARC, se presentaba para ellos una baja tolerancia a la frustración y encontraban que las armas siempre daban la razón. Las personas quedaban sometidas cuando tenían armas, y a esa ausencia de ese reconocimiento social, las armas les daban a ellos un poder. Eran niños y niñas que venían de condiciones de pobreza. Nuevamente volvemos a ver esos determinantes sociales, niños que vivían situaciones de violencia intrafamiliar y la naturalización de la guerra. Hay diversos ejercicios para que ustedes como tutores de resiliencia identifiquen la naturalización de la guerra. Sin embargo, para ahorrarles un poco el trabajo de identificarla, la evidencia ya confirma que en Colombia todos y todas, al ser hijos e hijas de la guerra, ninguno de los que están detrás de esta pantalla, ni yo que estoy acá en este escenario, hemos sido hijos de la paz. A todos nos ha tocado transitar por situaciones de guerra, de violencia, que a día de hoy todavía estamos viviendo en el día a día.
La naturalización de la guerra significa que todas nuestras relaciones tienen que ver con la violencia. Planteo para ustedes el ejercicio que hicimos con este grupo poblacional. A los niños se les entregaron unos sacos, unos costales de madera para que hicieran y construyeran su juguete favorito. ¿Cuál es tu juguete favorito? Todos los niños y niñas de este grupo poblacional dibujaron armas, coches blindados, armas que guardaban una fidelidad enorme a la forma como son las armas. Planteaban, esta es la culata, esto es, bueno, manifestaban todas las partes que tiene un arma como tal. La naturalización de la guerra, entonces, es una de las hipótesis que ha manejado Ignacio Martín Baró, un psicólogo social que también les invito a que busquen en toda la red social, en todo internet, para que miren los textos de este gran científico social, donde nos permite identificar la naturalización de la guerra en contextos que han pervivido en grandes escenarios de violencia. La mayoría de estos niños venían de espacios, de lugares, de veredas, de municipios donde seguía en presencia de estos actores armados. Por tanto, hay una naturalización de la guerra. Ahorita vamos a ver un poco también cómo en el arte, en el dibujo, en la expresión de niños y niñas se puede identificar todos estos factores de riesgo de la naturalización de la guerra. Pero también importante con este grupo poblacional encontrar cuáles son los factores de protección. Tienen factores de protección este grupo poblacional como la espiritualidad, el deporte, relaciones afectivas, habilidades artísticas, identidad cultural, creatividad, autonomía. Importa entonces cuando nosotros hagamos una evaluación del entorno psicosocial, identificar factores de riesgo, pero también factores de protección. Vamos a mirar un poco cómo estaba este grupo poblacional cuando se empezó a hacer el desarrollo. Recuerden que le pedí a la alcaldía del municipio que fuese una vereda que no tuviese muchas dificultades, que no tuviese muchos riesgos para evitar hacer una acción con daño. Pero miren estos resultados. El 74% de estos niños y niñas eran niños y niñas en condición de desplazamiento y el 26% eran originarios. Significa que nacieron allí en esa vereda rural. Los niños que acuden a contextos de violencia instauran el silencio como una medida de protección. Se protegen con el silencio a ellos mismos y a su familia. Cuando se hace la entrevista a profundidad con este grupo poblacional, se les pregunta si alguno es desplazado. Todos manifestaron no ser desplazados. Pero para poder identificar los factores de riesgo que estaban en ese grupo poblacional, yo necesitaba identificar, porque veía que muchos de ellos tenían unos rasgos que no eran identitarios de estas personas del municipio de Santo Domingo, y eso me llevó a hacerle la pregunta de otra manera. Les llevé un mapa de Antioquia y un mapa de Colombia y les pregunté, ¿qué lugares de Colombia o qué lugares de Antioquia ustedes conocen? Y empezaron a plantear, este municipio, nosotros venimos de acá, nosotros de allá, nos sacaron los grupos armados, y empezaron a hacer unas narrativas porque los niños y niñas en contextos de violencia, insisto, instauran el silencio como medida de protección. No era de mi interés identificar si eran desplazados o no para convertirlos en un dato estadístico, sino que era de mi interés identificar si habían procesos de despojo, de desarraigo, porque generan unas afectaciones psicosociales muy importantes en niños y niñas. Cuando avanzamos con el equipo de investigación, importantísimo evaluar las condiciones y el entorno físico, porque la resiliencia se plantea en el niño, pero también en el entorno, en su comunidad, en el espacio en el que vive. Ven ustedes en la imagen unas paredes con humedad, unas paredes poco cuidadas. Recuerden, era una de las escuelas rurales que tenía menores necesidades identificadas, una de las que menos necesidades tenía identificadas. Pueden ver ustedes ahí ese entorno físico como estaba, digamos, no generaba unas garantías muy importantes para este grupo poblacional. Este es el genograma. A todos los niños y niñas de la escuela se les hizo el genograma. Quiero compartir con ustedes este genograma de un niño de 9 años
niños y niñas de los cuales se tiene su consentimiento informado. Importante que como tutores de resiliencia velemos por la confidencialidad de estos grupos poblacionales, pero también de su autonomía. Cuando hacemos procesos de estas características es importante, imprescindible que contemos con el consentimiento informado, que es el que diligencian los adultos que tienen la patria potestad del niño, y el asentimiento informado, cuando el niño autoriza que su información se puede utilizar. De todas las fotografías que ustedes van a ver, todas tienen estas autorizaciones, tanto de los padres como también el asentimiento de niños y niñas. Este es el genograma de uno de estos niños, el niño que identifiqué mayores dificultades, el niño que estaba en la lista de número 1 frente a las dificultades de la docente, golpeaba a sus compañeros, golpeaba a la docente. Este es el genograma de este niño. Hay una particularidad con este niño, y es que cuando se desarrolla este proceso siempre permanecía con sus puños cerrados, excelente, con habilidades deportivas excelentes, jugaba fútbol fenomenal, pero no tenía muy baja tolerancia a la frustración. Cada vez que perdía un partido golpeaba a los del otro equipo, se aislaba, se iba hacia la montaña porque no tenía tolerancia a la frustración. Después de esos 15 días de insertarme en las dinámicas propias de ese grupo poblacional, empiezo a hacer las evaluaciones individuales. El genograma que ustedes también van a poder en los materiales identificar cómo se desarrolla un genograma, aunque es recomendable que este genograma solamente lo hagan profesionales, sea de trabajo social o de psicología. No hace falta que ustedes como tutores lo hagan, porque ustedes en el comportamiento, también en los materiales van a tener unas entrevistas que les va a permitir identificar si hay maltrato intrafamiliar, si hay situaciones de violencia intrafamiliar, y se recomienda que sea el genograma quien lo desarrollen profesionales de trabajo social o de psicología. Este es el genograma de Francisco Javier. Francisco Javier, un niño de 9 años, ustedes lo pueden ver en el triángulo. Ese triángulo tiene un cuadrado y un círculo. El cuadrado es el símbolo del papá y el círculo es el símbolo de la mamá, y de ese matrimonio hay otro hijo que se llama Wilmar. Ese es el genograma principal de este niño. Se ve que la mamá tiene otra pareja con la cual crea otra familia y tiene otros hijos que se convierten en hermanastros de este niño que se le hace el genograma. Al igual que Graciela tiene un papá y una mamá, ese papá y esa mamá pues también hacen parte de ese grupo familiar, de ese matrimonio. Hay otros hijos que vienen a ser los tíos de Francisco Javier. Con Francisco Javier empezamos a hacer este genograma, quién eres tú, quiénes son tus tíos, tu papá, tu mamá, y cuando está hecho todo el marco del genograma, se le pide a Francisco Javier que dibuje una cruz en los familiares que están fallecidos. Entonces podemos ver varias cruces en este genograma, y finalmente se le pide a Francisco Javier que ponga una lágrima, un estilo goterita, que dibuje una gotita o una lágrima en las personas que fallecieron o que murieron de manera violenta, que fueron asesinadas. Podemos identificar que su padre fue asesinado y 4 de sus tíos fueron también asesinados. Cuando el niño empieza a hacer la narrativa de su genograma y empieza a dibujarlo, empieza un llanto incontrolado, que fue fundamental desarrollar una contención emocional. Por eso insisto, este tipo de técnicas deben ser asesorados, acompañados por profesionales. Si ustedes como tutores no tienen la formación para hacer una contención emocional, no es necesario y además no es recomendable que ustedes implementen esta técnica. Lo pueden hacer a través de una entrevista. Para promover la resiliencia, esto lo estoy haciendo de manera ilustrativa, pero para promover la resiliencia no necesitamos adentrarnos en la narrativa del dolor de las personas. Si no tenemos los elementos para poder atender, hacer una intervención en crisis, hacer unos primeros auxilios psicológicos, si no tenemos esas habilidades, no desarrollamos todo lo que tiene que ver con la parte de la memoria que se tiene ahí y de la narrativa del dolor. Los podemos seguir haciendo
desde la promoción de la resiliencia. Insisto, lo hago de manera ilustrativa para ver cómo el modelo puede incrementar la resiliencia. Una vez se finaliza este genograma, Francisco Javier tiene un cambio terapéutico. Van a poder ver ustedes en la literatura que se plantea que no se sabe a ciencia cierta cuáles son los tiempos de exposición que se tienen que tener en la psicología para cambios terapéuticos. Hay cambios terapéuticos que pueden durar 4 meses, 5 meses, o por ejemplo este cambio terapéutico que fue a partir de poder narrar ese dolor, se empiezan a ver algunos cambios terapéuticos. Una vez Francisco Javier saca lo que tiene a través de ese dolor por la pérdida violenta, una de las narrativas más fuertes fue el asesinato que él tuvo que presenciar de uno de sus tíos. A partir de esa narrativa de poder sacar lo que tenía de ese dolor tan profundo, hay un cambio terapéutico en este niño. Ustedes pueden ver acá los hermanastros de Francisco Javier y el hermano hacían parte de la escuela, porque en los procesos de fenómenos migratorios, por lo regular, las familias llegan donde tienen sus vínculos familiares, se acercan donde tienen algún familiar conocido, y por eso en esta escuela la mayoría de niños y niñas eran de la misma familia, por tanto estos genogramas eran todos muy similares. Para identificar también la naturalización de la guerra, el ejercicio básico del dibujo, no con fines de hacer pruebas proyectivas. Esto no tiene nada que ver con pruebas proyectivas, simplemente tiene que ver con una cartografía de la emoción o con la cartografía de esa naturalización de la guerra. Estos son los dibujos que hicieron en la mayoría de niños, solamente pongo como ejemplo estos dos, pero la mayoría de niños y niñas dibujaron estas ilustraciones. Ilustraciones que tienen armas, que tienen sangre, hay matones, hay ladrones, mucho cuidado porque en Colombia hay esto, frente a la pregunta que se les hacía en el taller. Vamos a hacer un dibujo para presentarle a un extranjero qué es Colombia. Vamos a mostrarle a un extranjero qué es Colombia. Y cuando ellos empiezan a dibujar, estas son las narrativas hechas dibujo, hecha ilustración, que nos permiten identificar una naturalización de la guerra muy importante en este grupo poblacional. Frente a la pregunta, niños y niñas, ¿ustedes qué quieren ser cuando sean grandes? ¿Cuál es su expectativa de futuro? También hicimos un estudio comparativo con las expectativas de futuro de España y pensará uno, es que no hay punto de comparación, pero a veces es fundamental compararnos. A 350 niños en España les hicimos la misma pregunta, ¿qué quieren ser ustedes cuando sean grandes? E hicimos el estudio acá también en Colombia, ¿qué quieren ser ustedes cuando sean grandes? Y nos encontramos con la realidad, que un porcentaje muy importante de este grupo de niños y niñas quería ser policía o soldado. Quiero ser policía o soldado porque quiero o vengar la muerte o porque quiero proteger para que a mi familia no le pase nada. Hay unos valores ahí que empiezan a plantear que evidentemente hay una militarización de la vida civil porque es el contexto que se está planteando. Frente a esto, indica entonces el estudio de ese análisis psicosocial del entorno. Hay una escuela que tiene muy pocas acciones concretas para que los niños quieran estar en la escuela, una escuela muy dejada, abandonada, como están muchas de nuestras escuelas rurales con las cuales el país tiene una deuda enorme, no solo con las escuelas, sino con sus docentes, nuestros docentes del área rural completamente en el abandono, pero que siguen siendo los primeros tutores de resiliencia, porque caminan horas para llegar a esos lugares y poder estar con los niños y con las niñas. Se presenta entonces una escuela que se convierte en un entorno que no es muy agradable para los niños, habilidades individuales que presentan una muy baja resiliencia y que presentan esos factores de riesgo. Frente a esta situación entonces, que se empieza a plantear, este fue el modelo de intervención rápido que hicimos con este grupo poblacional. ¿Por qué pongo este ejemplo? Este modelo de intervención se ha implementado con muchas escuelas del departamento. Planteo siempre como experiencia este primero porque fue el primer modelo de intervención basado en resiliencia que se implementa en el país bajo esta estructura.
Y me gusta mucho plantear este ejemplo porque este ejemplo se desarrolló, este proyecto tuvo un costo total de 12 millones de pesos. 12 millones de pesos, porque a veces nos encontramos con, nosotros los tutores de resiliencia nos encontramos con unas dificultades, no hay dinero, eso no está definido en plan de gobierno, el tutor de resiliencia también tiene que tener la capacidad de gestión. Planteo lo del costo total de este proyecto, insisto, para indicar que tiene que ver con muchas de las cosas que se presentan en nuestras comunidades y el factor dinero no tiene por qué ser un obstáculo. De igual manera, este mismo modelo lo implementaron líderes y lideresas del Bajo Cauca sin ningún recurso y generaron los mismos cambios que ustedes van a ver con este modelo de intervención. Se desarrolla entonces en 3 meses un modelo de intervención rápida. La exposición tiene que ser al taller intercalado, un día sí, un día no, un día sí, un día no, para que pueda generar esos cambios esperados. Se abordó entonces en el mes de octubre empatía, confianza, resolución pacífica de conflictos, autoestima e introspección. En noviembre se trabajaron todos los talleres psicosociales de creatividad, expresión de sentimientos, pensamiento crítico y en diciembre el humor, habilidades de comunicación y la paz como un derecho, que empieza a entrenar la exigibilidad de estos derechos. Todos los talleres que vamos a ver en el tercer módulo cómo se implementan, tienen una duración de 45 minutos. 15 minutos siempre de inicio del taller psicosocial para promoción de resiliencia son 15 minutos dedicados a juegos cooperativos. Insistimos, la solidaridad, el comunitarismo, todo lo que tiene que ver con la ayuda al otro, ganar con el otro, entrena la resiliencia en los niños y niñas. Por eso no trabajamos bajo el esquema de la competitividad, gana uno y pierde otro, sino o ganamos todos o perdemos todos. Se inicia con un juego cooperativo, en la guía ustedes tienen 12 juegos cooperativos, no necesitan materiales costosos, los pueden desarrollar con materiales que tienen en sus entornos. 30 minutos de taller y 15 minutos de retroalimentación. Estos talleres están a disposición de ustedes, todos están evaluados en efectividad, pero algo muy importante, están evaluados para que no causen daño en los niños y niñas. Muchas de nuestras intervenciones a veces causan daño. No tenemos la intención de dañar las comunidades, pero a veces por hacer algunas acciones sin medir ese impacto que puede generar en ellos les podemos causar daño. Estos talleres, ninguno se centra en el déficit, ninguno se centra en la narrativa del dolor, por tanto, no hay posibilidad que se les genere un desborde emocional. Voy a mostrarles rápidamente algunas de las fotografías de los talleres que logramos implementar con este grupo poblacional. Acá ven ustedes uno de los juegos cooperativos que es el puente humano. Todos deben pasar, importantísimo el contacto con el otro. Son niños que a partir de esos procesos de expulsión, de desplazamiento, de desarraigo que vivieron, son niños que quedan en su cuerpo marcados por el temor. Por tanto, hay una sensación que se les ve, que decimos en el adagio popular, se les ve tiesos, y es esa posición erguida de defensa que solamente se puede empezar a modificar con el contacto con el otro. No hacemos talleres de vamos a sentarnos a tocarnos, a abrazarnos, porque también hay unos límites que el niño y la niña tienen. Pero a partir del juego, el niño a partir del juego empieza a replantear su mundo, empieza a reconstruir su mundo. Este juego, que es el puente humano, también ustedes lo tienen en la guía cómo se puede desarrollar, favorece no solamente el juego cooperativo, el cuidado del otro, sino que empieza a permitirme a resignificar el cuerpo a través del cuidado que estoy haciendo del otro. Juegos cooperativos, pasar el globo con agua, que les permita a los niños y niñas divertirse. Saben ustedes que el juego, y que lo van a trabajar en el módulo 4 y 5 desde el arte, el juego permite que el niño recree el mundo y que el niño entrene la resiliencia a través del juego. El juego como un derecho es una obligación de nosotros como tutores seguirlo haciendo. Y aquí es importante, si a un tutor de resiliencia no le gusta jugar, es mejor que mire otras formas
de promover la resiliencia o de trabajar con los niños. Quienes trabajamos con niños y niñas tenemos que tener la capacidad de jugar, porque la expresión máxima de la vida del niño es el juego. Y en ese juego, en esa libertad del juego, es que nosotros como tutores de resiliencia debemos empezar a abordar un vínculo que permita promover la resiliencia en ellos. Juegos que también les permiten a ellos poder ver cine, ver algunas películas, y en eso es muy importante que nosotros como tutores podamos identificar que debemos entrenar otras habilidades a partir del cine, a partir de cineforos, a partir de documentales, que no caigan en la misma dinámica de generar lo que se está denominando como la feminización del cine o la masculinización. No, que no siempre las niñas tengan que ver películas de princesas. Hay también una selección de películas que les dejamos en los materiales para que puedan trabajar con los niños. Por ejemplo, Valiente, una película que entrena en las niñas otro tipo de habilidades, la capacidad de pensamiento crítico, la autonomía que se puede ver en esa película. Películas que son importantísimas para la resiliencia. Cómo entrenar a tu dragón, el 1, el 2 y el 3. A partir de allí podemos ver el proceso máximo de la resiliencia. Van a ver ustedes cuando puedan acceder a esta película, que además también está en canales de YouTube y de diferentes medios, pueden ustedes mirar a Chimuelo, este dragón que tiene una dificultad enorme, que se daña una de sus alas, y el niño que empieza a entrenarlo es aquel que se convierte en tutor de resiliencia. Chimuelo no sabía controlar sus emociones y por tanto tiraba bocanadas de fuego que causaba daño a los otros. Su entrenador, su tutor de resiliencia empieza a partir del amor, del afecto, de la confianza, empieza a entrenar un dragón que se convierte en aliado de la comunidad. Ese es el proceso más bello de resiliencia que podemos ver en este tipo de películas. Otra de las películas, Intensamente, fundamental para que los niños empiecen a tener una identificación de sus emociones y cómo pueden tener un relacionamiento positivo con sus pares. Películas que pueden entonces entrenar. Otro de los ejercicios fundamentales con los grupos poblacionales es la adecuación de su entorno, que va permitiendo generar elementos de identidad. Que los niños puedan pintar. Recuerdo cuando yo estudiaba en el municipio de Santo Domingo que nos ponían a organizar los pupitres para que los pupitres, los escritorios estuviesen muy bien, pintar las paredes, porque eso me permite organizar mi espacio, ser creador, co-creador de mi espacio. En este ejercicio hicimos con los niños y niñas reorganizar todas estas paredes para que ellos sintieran que ese espacio es suyo, ellos lo transforman, ellos lo cuidan. Y a partir de eso entrenamos identidad, la identidad como un valor fundamental de la resiliencia, con todos los mecanismos de protección, con sus tapabocas para evitar que tuvieran alguna afectación con las pinturas, siempre acompañados por el tutor, pero que sean ellos quienes puedan desarrollar esos procesos. Otra de las actividades a través de incrementar la resiliencia, este es uno de los talleres que se trabaja el rey o reina por un día, también talleres que van a encontrar en las guías, y atrás van a ver ustedes las reglas de la rabia. La rabia no hay que seguirla penalizando. La rabia como una emoción del niño y de la niña, lo que tenemos que hacer es celebrarla, aplaudirla, porque sale de nosotros, abrazar esa rabia. Pero esa rabia tiene unas reglas básicas. Primero, no dañarte a ti mismo. Segundo, no dañar las cosas. Y tercero, no dañar a los demás. A través de esto yo genero un vínculo diferente con el niño. No el vínculo de castigar su emoción, sino celebro tu emoción, pero esa emoción debe contenerse, esa emoción debe regularse y esa emoción tú tienes que tener poder sobre ella. Entonces tengo formas positivas de expresar la rabia. Hay muchas formas positivas de expresar la rabia. Cantar, saltar, rasgar un periódico viejo, saltar el lazo, correr un poco. Ahorita voy a contarles algunas experiencias de las formas positivas como Francisco Javier encontró para controlar su rabia.
las expectativas de futuro. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Policía, soldado, que tiene que ver con ese ambiente que están planteándose, que están mirando, que están viviendo. Pero acá también hay que enseñarles a los niños que hay otros mundos posibles. No basta con decirle al niño que hay otro mundo posible. Tenemos que mostrárselo. En este sentido, por ejemplo, pequeños juegos. El juego de operando, juegos que les permitan a ellos hacer otros roles, que les permitan encontrarse. ¿Qué quieren ser ellos cuando sean grandes? Pero cuando yo les estoy mostrando otras posibilidades. Esta fotografía me gusta mucho porque el tutor de resiliencia también tiene que tener la capacidad de gestionar. En uno de los sueños, en una de las actividades que se planteaba con los niños, era el diálogo de sordos. Entonces, con el diálogo de sordos se les preguntaba, todos van a hablar al mismo tiempo. ¿Qué quieren ustedes? ¿Con qué se sueñan? ¿Cuál es el sueño de ustedes? Y el sueño de la mayoría de los niños era tener una bicicleta e ir a una piscina. Cuando yo soy un tutor de resiliencia y yo entiendo que ese es el sueño de ese niño o de esa niña, como tutora de resiliencia debo hacer todo para gestionarlo. Lo gestiono. Si no lo consigo, al menos hice lo primero, que fue gestionarlo. Como este proyecto solamente tenía 12 millones de pesos, empecé a enviar cartas a la alcaldía, 1, 2, 3, varias cartas, para que nos aprobaran ir a la piscina municipal del municipio para que los niños pudiesen estar con sus familias en esa piscina. Después de varios intentos, la alcaldía se compromete, llevan a los niños y los niños hacen una exigencia, que ellos no querían ir en bus, sino que querían ir en chiva porque la chiva tenía más colores. Finalmente la alcaldía accede a que los niños puedan ir a la piscina en esta chiva. Otros logros colaterales. Las comunidades van respondiendo en la medida en que el tutor de resiliencia se va moviendo. Cuando empezamos a hacer este proceso de adecuación, ambientación, poner el espacio agradable de la escuela para los niños y las niñas, la comunidad, sin necesidad de convocarles, empezaron ellos a llegar. Y plantearon, Sandra, entre todos los padres de familia hicimos una colecta y recogimos para 2 galones de pintura, porque como con el proyecto no alcanzamos a comprar la pintura para las puertas y las ventanas, nosotros como comunidad queremos hacerlo. Y esto es uno de los logros colaterales, cuando el tutor empieza a movilizar las comunidades a través de ese acceso por los niños y las niñas, las comunidades también empiezan a movilizarse. Entonces esto es uno de los logros colaterales. Voy a mostrar rápidamente el antes y el después de la escuela, cómo se convierte ese antes y cómo los niños empiezan a poner su impronta desde el arte. Los niños y las niñas tienen la capacidad enorme de transformar realidades. Somos nosotros quienes debemos aceptar eso que ellos vienen a entregarnos, el niño como sujeto precursor de los propios cambios. Fueron ellos quienes hicieron todo este cambio. Ellos mismos plantean el mural, qué quieren que tenga su mural, para ellos esa era la paz. Nuestra pregunta era, ¿qué es la paz para los niños de esta vereda? Y para ellos la paz era esto, montañas, mariposas, estudiar, los animales, aguas que no estén contaminadas. Ahí vemos entonces el antes y el después. A nivel del espacio, donde ellos conviven, comparten sus lecciones con sus otros compañeros, empieza a ser transformado. Insisto, recuerden el valor total de este proyecto, no es un obstáculo el dinero, con muy poco dinero se pueden hacer grandes cambios que además estamos en deuda con la infancia rural, también la urbana, pero mucho más la rural. Una docente que empieza a tener también otro ambiente de trabajo que le favorece en sus actividades. Con el proyecto también se alcanza para que este grupo poblacional, otro de los sueños que tenían era que sus botas pantaneras tuviesen colores, que no fuesen unas botas oscuras, sino que querían que sus botas tuviesen múltiples colores. Entonces con el proyecto también alcanzamos a comprar botas de colores como ellos la querían,
una sudadera porque la institución no tenía uniforme y ellos empiezan a crear esa identidad. Somos de esta institución y por tanto queremos sudadera, chaqueta y una camiseta que diga de dónde somos parte. Y esto es una protección enorme, un factor de protección enorme para que nosotros creemos estos entornos para la promoción de la resiliencia. Finalizando el proyecto, volvimos a preguntar a los niños, ¿qué quieren ser ustedes cuando sean grandes? Y las respuestas se modifican. Ya los niños quieren ser ciclistas, médicos, futbolistas, docentes. Francisco Javier quiere seguir siendo policía. Y la pregunta, ¿por qué quiere ser policía? Porque quiero cuidar la escuela. Hay un cambio dentro de ese valor prosocial. Yo ya no quiero ser policía para vengar la muerte, aquello que me causó dolor, sino que quiero ser un policía porque yo quiero cuidar mi escuela. Empiezo a tener un factor de protección que se convierte en las escuelas. Por eso a todos los docentes que hacen parte de este curso virtual, que nos están siguiendo, que están formándose con la Universidad de Antioquia, gracias infinitas y un reconocimiento enorme porque ustedes siguen sosteniendo este país desde la educación, desde esos ejercicios que hacen con los niños y con las niñas. Este mismo modelo fue implementado en otras escuelas, se desarrollaron estudios cuasi experimentales que nos permitieran a nosotros identificar cuáles son los cambios pre-test y post-test. Estos son los resultados que hemos implementado en diferentes lugares del departamento. Es un modelo que funciona, es un modelo que incrementa la resiliencia. Pueden ustedes ver una muy feliz noticia para todos, y es que de todos los niños evaluados en el departamento de Antioquia, 0% tienen cero resiliencia. Todos los niños, niñas y adolescentes y adultos tenemos alguna de las habilidades de la resiliencia, alguna habilidad tenemos. ¿Qué necesitamos? Entrenar la resiliencia, porque la resiliencia es como una dieta. Si la haces bien, vas a ver los resultados, pero si la abandonas, vas a ver que los resultados no son los que esperabas. Por eso la resiliencia es un ejercicio que se entrena cada día, que se entrena todos los años, que se entrena en cada momento. Y por eso estos talleres para incrementar la resiliencia ustedes los pueden repetir en sus entornos con niños y con niñas. Recuerden la premisa: cuido mi salud mental como tutora de resiliencia. Segundo, incremento los factores de protección de esos grupos que estoy acompañando. Les invito para que entonces desarrollen el segundo cuestionario, donde se van a evaluar los conocimientos adquiridos en este segundo módulo, para que nos podamos ver en el tercer módulo, donde vamos a centrarnos en los aspectos teóricos de todos los modelos de resiliencia y para que conozcamos de cerca el modelo de resiliencia para Colombia.